Hay pocas cosas más frustrantes en la vida cristiana que un no de Dios. Cuando tú estás tratando de hacer algo bueno, imagina que tienes un plan noble. Quieres servir, quieres ayudar, quieres iniciar un ministerio o un negocio con principios del reino. Has orado, te has preparado y estás listo para arrancar. Pero cada vez que intentas dar un paso, la puerta se cierra en tu cara. Los recursos no llegan a la salud, falla. Las circunstancias se bloquean y entras en una crisis de confusión. Te preguntas, ¿por qué Dios me detiene si lo que quiero hacer es para Él? ¿Es el diablo estorbándome o es Dios protegiéndome? En sentir que estás atrapado en la voluntad de Dios, sin poder moverte ni a la derecha ni a la izquierda, es una de las pruebas de fe más desorientadoras. Si hoy te sientes estancado, si estás golpeando paredes que no se mueven, o si estás tratando de discernir si una oportunidad es de Dios o una trampa, el episodio 258 es tu brújula. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y hoy continuamos la aventura de los hechos. Pablo y Silas han salido al campo misionero. Tienen el mapa en la mano y el fuego en el corazón. Pero hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo sabotea sus planes para darles un destino mejor. Vamos a viajar a la orilla de un río en Europa para ver cómo Dios abre un corazón suavemente y luego iremos a la calle para ver cómo cierra la boca de un demonio que decía la verdad. Hoy aprenderemos a confiar en los semáforos en rojo del cielo. La historia comienza en Hechos 16. Ansei San Pablo y su equipo Silas y el joven Timoteo tienen una estrategia lógica. Quieren ir hacia la provincia Ojomanau, actual Turquía Occidental, donde estaba Éfeso. Es la región más rica, poblada y estratégica. Es el lugar obvio para plantar iglesias, pero el texto dice algo chocante y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Detente un momento. ¿El Espíritu Santo prohibiendo predicar la palabra? ¿No es esa la gran comisión? Sí, pero el cuándo y el dónde son tan importantes como el que en Dios les dijo no. No porque Asia no necesitara a Jesús, Pablo iría allí años después y causaría un avivamiento, sino porque no era el tiempo. A veces Dios cierra una puerta buena para reservarte para una puerta mejor, o para el tiempo kairos correcto. Entonces, intentan el plan B, versículo 7, intentaron ir a Batinia, a el norte, pero el Espíritu no se lo permitió. Otro portazo. Imagínate la frustración del equipo. Han caminado cientos de kilómetros, están cansados. Y Dios les sigue diciendo, por ahí no se sienten acorralados. Terminan en Troas, una ciudad-puerto frente al mar Egeo. Ya no hay más tierra. Se les acabó el mapa. Y es ahí, en el límite de sus recursos y planes, donde Dios habla. Versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia es Europa, Grecia es otro continente. Pablo nunca había planeado ir a Europa, pero el no de Asia y el no de Bitinia eran necesarios para empujarlo hacia el sí de Macedonia. Si Dios te ha cerrado puertas últimamente en Uchi Amargis, quizás te está empujando hacia tu propia Macedonia, un territorio que ni siquiera estaba en tu radar, pero que es tu destino profético. El equipo concluye en Dimos, por cierto, que Dios nos llamaba y Zahpa. Llegan a Filipos, la ciudad principal de la zona. Es una colonia romana, orgullosa, militar y pagana. No hay sinagoga, lo que significa que no había ni siquiera 10 hombres judíos en la ciudad. Así que el día de reposo, Pablo y Silas salen fuera de la puerta, junto al río, donde pensaban que habría un lugar de oración prosuqué, y encuentran a un grupo de mujeres. Entre ellas está Lidian. Analicemos a esta mujer, versículo 14. Vendedora de púrpura, una mujer de negocios. Rica la púrpura, era un artículo de lujo de la ciudad de Tiatira. Adoraba a Dios, era una gentil temerosa de Dios, pero no conocía a Jesús. Y mientras Pablo habla, ocurre el milagro silencioso. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí está la doctrina de la gracia soberana. Pablo predicaba al oído, pero Dios predicaba al corazón. La palabra abrió de anoigo significa abrir completamente. ¿Cómo se abren unas cortinas para que entre la luz
o cómo se abre el vientre para dar vida, Lucas 2 y Vinci 3. El corazón humano está cerrado por naturaleza al Evangelio. Tiene cerrojos de pecado, orgullo y ceguera. Nadie puede entender o aceptar a Jesús por pura inteligencia. Se necesita una operación de corazón abierto realizada por el Espíritu Santo. Dios tocó el corazón de Lidia, ella creyó, y su respuesta fue inmediata, y prácticamente se bautizó, ella y su familia. Y les dijo: ¿Ansí habéis juzgado que yo sea fiel al Señor? Entrad en mi casa y posad. Y nos obligó. Lidia se convierte en la primera convertida de Europa. Su casa se convierte en la primera iglesia en casa del continente occidental. La hospitalidad es la primera señal de su transformación. Todo empezó suave, tranquilo, junto al río. Pero el diablo no se queda quieto cuando el reino avanza. Después de la conversión de Lidia, la mujer de la alta sociedad, el equipo se encuentra con el otro extremo del espectro social, una muchacha esclava. Versículo 16. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. En el griego original, la frase es muy específica, tenía un espíritu de pitón peniomau putonau. La pitón era la serpiente mitológica que guardaba el oráculo de Delfos. En la cultura griega, decir que alguien tenía espíritu gipiton significaba que estaba poseído por el dios Apolo, el dios de la profecía. Esta chica era una medium, una adivina, y era una esclava explotada, la cual daba gran ganancia a sus amos. Adivinando, era una víctima de trata espiritual y económica. Sus dueños la usaban como una máquina de dinero, vendiendo sus demonios. Y mira lo que hace el demonio. No ataca a Pablo con groserías, lo ataca con marketing. Versículo 17 y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros. Daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación en espera, que está diciendo: ¿la verdad son siervos del Dios Altísimo? ¿Sí anuncian el camino de salvación? Sí, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué el diablo haría publicidad gratis al Evangelio? Aquí aprendemos una lección vital de discernimiento espiritual. En la fuente importa más que el contenido. El diablo es padre de mentira, pero a veces usa la verdad para engañar. Asociación en el demonio quería que la gente pensara que Pablo y la divina estaban en el mismo equipo. Quería mezclar el Evangelio con el ocultismo somus collegaos. Si Pablo aceptaba su testimonio, validaba su brujería. Distracción. Ella gritaba constantemente, interrumpiendo la predicación, creando un espectáculo, convertía el mensaje en un circo. Controlan quería definir quiénes eran ellos bajo sus propios términos. Pablo aguantó esto por muchos días, pero llegó el momento en que su espíritu no pudo más. En versículo 18, desagradado Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Desagradado yaponiomai. Significa profundamente molesto, dolido, fatigado. Es una ira. San Pablo no habló con la chica. Habló con la entidad que la ocupaba. No hizo un ritual largo. Solo usó la autoridad del nombre. Y salió en aquella misma hora. El resultado fue doble. Liberación para la chica. En ella quedó libre de la voz, libre de la posesión, y probablemente inútil para sus amos, ya no podía adivinar. Fue restaurada su humanidad. Guerra para Pablo pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. Cuando tocas el dinero del diablo, el diablo contraataca. El sistema económico de Listra, la explotación se sintió amenazado por el Evangelio. Los arrastraron a la plaza ante los magistrados. Los acusaron de alborotar la ciudad y de enseñar costumbres antiromanas, nacionalismo y racismo como armas. Y los magistrados, sin juicio justo, rasgaron sus ropas y mandaron azotarles con varas. Después de muchos azotes, los echaron en la cárcel, en el calabozo de más adentro, con los pies en el cepo. Amado oyente, esta historia es un contraste de dos mujeres y dos mundos. Lidia rica, religiosa, libre. Su corazón fue abierto suavemente por la gracia. La esclava pobre, endemoniada, explotada. Su liberación fue violenta y confrontativa. Jesús es el salvador de ambas. El Evangelio es lo suficientemente suave para abrir el corazón de una dama junto al río y lo suficientemente poderoso para romper las cadenas de una bruja en la calle. Pero también nos enseña sobre la dirección divina. Confía
en los semáforos en rojo. Si Dios ci dice no a Asia, es porque tiene un sí en Macedonia. El bloqueo es protección y redirección. No fuerces puertas cerradas. Pide discernimiento. No todo lo que suena cristiano o bíblico viene de Dios Santo es cuatro. Hay voces en internet, en libros, en profetas que dicen verdades a medias, pero su fuente es el espíritu de Pitón, adivinación, manipulación, lucro. Si Chisiench es desagradado en tu espíritu, haz caso a esa alerta. Corta la influencia. Prepárate para la reacción. Si liberas a los cautivos, el sistema se enojará. Si vives el evangelio de verdad, afectarás la economía del pecado a tu alrededor y eso traerá problemas. Pero vale la pena. Hoy Jesús quiere abrir tu corazón como el de Lidia, quiere que estés atento a su voz y quiere romper cualquier cadena de adivinación, superstición o explotación que te tenga atado. La historia termina con Pablo y Silas en el calabozo, sangrando, en la oscuridad total. Parece una derrota, pero ellos saben algo que los magistrados no saben. Tienen un arma secreta que funciona mejor a medianoche. En nuestro próximo episodio veremos qué hicieron en esa celda y cómo su reacción provocó un terremoto que salvó a una familia entera. El episodio 259, el carcelero de Filipos en Cánticos en la noche y la pregunta de la salvación. Que el Dios que abre corazones y cierra bocas de demonios te guíe hoy. Hasta la próxima.